bastantes personas, he decidido también que iré haciendo vídeos de los MBTI types que causan más confusión entre sí y he decidido empezar por uno de los más clásicos, INTP versus INTJ. Ambos pueden parecer muy similares superficialmente, son intelectuales, normalmente son retraídos, no muy sociables, viven mucho en su cabeza y se desligan del mundo externo y les cuesta lidiar con sus emociones y con las de otros. Sin embargo, cognitivamente hablando, son sustancialmente distintos. Y es que a pesar de que se parezcan tanto en la nomenclatura, estos son solo tendencias, pero cognitivamente hablando, estos MBTI types no comparten ni una sola función. Usan todas las contrarias. Por eso lo primero que voy a hacer para distinguir a estos dos MBTI types va a ser analizar, comparar función por función. Va a haber 4 bloques. Si sois una de las personas que tenéis dudas entre si sois INTJ o INTP, coged papel y boli y espero que cuando termine este vídeo, que posiblemente será un poco largo, ya sepáis qué MBTI type sois. Ni versus ne. Ni es la función dominante de los INTJ, es decir, aquella que les sale con más naturalidad, aquella por la que se mueven, básicamente. Mientras que ne es la función auxiliar de los INTP, lo que significa que es aquella en la que se apoyan para conectar con el mundo exterior. ¿Cuáles son sus diferencias? Ni es un proceso complejo cuyo objetivo es simplificar, reducir la realidad a una serie de significados y conceptos con un propósito, con un objetivo. Es una función reductiva. Los INTJ son deliberados en sus objetivos y se sienten más cómodos después de tomar una decisión y ajustarse a un camino y seguirlo. En cambio, los INTP con ne, esta es una función que es todo lo contrario. Es la explosión de las ideas y de las posibilidades y tiende a complicarlo o a ramificarlo todo, es decir, es una función expansiva. Esto significa que los INTJ se concentran en algo y conforme reciben información del exterior no suelen cambiar de parecer, sino que se preguntan ¿cómo puedo adoptar esto a mis planes? ¿Puedo usarlo para algo? En cambio, los INTP, mediante ne, van obteniendo información del exterior y como no tienen un objetivo muy claro en mente ni súper consistente, lo que hacen es actualizar sus opciones y cambiar de parecer, ideas u objetivos sobre la marcha. Esto significa que aunque ambos valoren mucho la exploración intelectual, los INTJ se concentran en seguir un solo camino, en buscar una única verdad, por así decirlo, mientras que los INTP persigan un rango mayor de posibilidades e ideas. T versus T. Aquí cambiamos porque T es la función que los INTJ utilizan de apoyo, la auxiliar, para comunicarse con el mundo exterior, mientras que T es la función dominante de los INTP. T significa eficiencia y utilidad. La pregunta que se hace un INTJ es ¿esto va a funcionar o no? Y no es que ellos no valoren el entendimiento de las cosas porque son bastante reflexivos, pero tienen una visión y esta visión está ligada a la productividad. Son calculadores y todo lo que hacen tiene un propósito. Por otro lado, T significa análisis y entendimiento. Los INTP la pregunta que se van a hacer es ¿por qué esto no funciona? O ¿por qué esto funciona? Y no es que no quieran ser pragmáticos, pero es que les cuesta mucho utilizar algo que no saben cómo funciona o algo que no entienden o lo que no le ven la lógica por muy buenos resultados que esto dé. Un problema que los INTJ no tienen en absoluto, de hecho es lo que buscan. De ahí que los INTJ no estén constantemente divagando, sino que llegan a conclusiones. Digamos que ni más T conforma una línea recta que va desde el punto A en el que estoy ahora al punto B en el que quiero estar. El esquema mental de un INTJ es visión más ejecución. Mediante T, los INTPs conforman su propia base de datos, teorías sobre el mundo basado en premisas subjetivas. O sea que la línea de T más ne, el esquema mental de un INTP, es ramificado. T más ne es teorizo y luego veo las posibilidades. En resumen, los INTJ confían en un sistema externo, en un método que otorga orden y eficiencia, y les gusta llegar a una conclusión. Los INTP son todo lo contrario, les puede la necesidad de comprender, interpretar los datos subjetivamente antes que tener un producto terminado. Phi versus Phe. Aquí llegamos a terreno emocional, lo que significa que estas funciones a ambos tipos les dan dolores de cabeza. La diferencia es que Phi es la función terciaria de los INTJ, es decir, la tienen un poquito más presente, mientras que Phe es la función inferior de los INTP, es decir, ¡buah, cómo me cuesta hacer esto! A ambos MBTI types se les da mal lidiar con sus propias emociones y las emociones de los demás. Lo que pasa es que lo hacen y lo expresan de forma distinta. Phi, como ya he dicho, es la función terciaria de los INTJ, y aunque no la usan en términos de empatía y sensibilidad, como se usa de forma clásica, sí lo usan totalmente en términos de identidad personal. Los INTJ tienen un mundo de emociones interior muy rico, más de lo que demuestran,
pero se toman mucho tiempo en procesar sus propias emociones, es decir, es un proceso totalmente de inteligencia intrapersonal. En cambio, FE, la función inferior de los INTP, es la función de inteligencia interpersonal, de armonía externa. ¿Qué sucede? Que al tenerlo en posición inferior, estos INTP tienen bastante pocos skills de inteligencia interpersonal. No tienen como bien entrenada esta función, ¿vale? Pero sí que tienden mucho más a no evaluar sus propias emociones, no inspeccionarse a sí mismos para nada porque sus emociones las evitan y demás, y tienden más a analizar los comportamientos y emociones de los demás para poder entenderlos, cosa que los INTJ no hacen. Es decir, nos encontramos en INTJ, para ellos es importante la identidad personal, e INTP, para ellos es importante la comprensión emocional hacia otros, que no empatía, para un poco saber vivir en sociedad de forma lógica. Digamos que un INTJ se centra más en sus emociones que en las del resto, aunque puede llegar a analizarlas para llegar a una conclusión y actuar. Pero tienen una necesidad más apremiante de preservar su identidad, de ser fieles a sí mismos y de no contentar a los demás. Se recrean más en ser distintos que los INTP. Los INTP son bastante camaleónicos. De hecho, voy a dejar aquí abajo un cómic acerca de eso. Bien entrenado, entre comillas, sabe cómo moverse en cada contexto, sabe cómo contestarle a cada persona un poco con el objetivo pues, de evitar conflicto, de evitarse problemas, etc. Y ahora vamos con C versus Sí, el último eslabón, el mundo sensorial. Están desconectados de los aspectos más sensoriales de la realidad y les cuesta captar detalles de estos. C, de hecho, es la función inferior de los INTJ, lo que los hace gente súper desapegada del mundo real, del momento presente, poco espontánea, etc. Pero sí que les da cierto sentido, cierta sensibilidad artístico, digamos, son como muy detallistas y perfeccionistas. Está entroncado también con Phi como identidad personal. Si un INTJ tiene Phi y C bastante fortalecido, es la típica persona que intenta, así como quirky, ¿no? Que intenta tener una personalidad como muy suya. En cambio, sí, en posición terciaria, es lo que hace de los INTPs gente bastante más nostálgica de lo que parece y que les gusta volver atrás en términos de experiencias, en términos de vivencias, en términos de cosas que saben que les han gustado o les han ido bien, porque es su zona de confort, su zona de seguridad y se sienten cómodos con lo que conocen. Digamos que ambos MBTI types son precavidos a la hora de responder a estímulos externos, pero la diferencia es la razón por la que lo hacen. En el caso de los INTJ es porque responder a estímulos externos, fijarse demasiado en la realidad, los aleja de su visión futura, de su objetivo. Mientras que en el caso de los INTP es porque los estímulos nuevos externos pueden sacarlos de su zona de confort. En el caso de los INTJ, la interacción dominante ni inferior C. Los INTJ actúan en su día a día bajo la premisa de debo hacer lo que merece la pena para alcanzar mi objetivo o debo hacer lo que es importante. Y por el camino van reflexionando en las implicaciones que les van sucediendo respecto a mí, ya digamos que visualizando el futuro, etc. Es decir, viven 100% en el futuro. ¿Qué pasa? Que cuando entran en conexión con C inferior C, que es todo lo contrario, se pueden encontrar en un estatus mental de a la mierda todo. Expresa esto a través de la frustración cuando se dan cuenta de que han sido demasiado surrealistas o idealistas, visualizando un futuro que no va a poder ser, que no existe, que no es tan bueno como ellos creían, etc. Su crisis vital es que se encuentran en un mar de ¿qué narices hago ahora? Porque yo había pensado esto, me había montado mis castillos en el aire. Se encuentran que no tienen ni idea de qué hacer, pues como si no tuvieran un propósito o un objetivo en la vida. En cambio, los INTP, estos viven por la premisa de solo los hechos, solo la lógica. Generalmente son bastante críticos y desapasionados, más que los INTJ, pero cuando se topan con fe, entran en un estatus de ¿qué me está pasando? Porque como precisamente lo que más les caracteriza es que son desapegados, desapasionados y no se interesan ni siquiera mucho por sus propias emociones, cosa que los INTJ sí, los INTP se encuentran perdidos, se ven de repente débiles o incluso avergonzados, sobre todo socialmente o en términos de relaciones personales, y pueden llegar a ser muy volátiles y sobre todo tener dificultad para resolver problemas personales. A la hora de resolver un problema, los INTJ se acercan a él con una mente evaluadora, lo simplifican, van a la raíz
y encuentran la solución más rápida y eficiente ambas que pueden. No quieren perder el tiempo porque lo importante es solucionarlo y seguir adelante para poder llegar del punto A al punto B. En cambio, los INTP van a dedicar mucho tiempo a decidirse. Orbitan en torno al problema aunque les cueste mucho tiempo y esfuerzos y salud y todo, porque lo importante es resolver ese problema en profundidad, ya que su visión holística de las situaciones hace que quieran resolverlo todo de forma que no se puedan presentar nuevos problemas en un futuro. Que no es que un INTJ le da igual que se presenten problemas en un futuro, pero tienen más confianza, digamos, en su sistema como para llegar a la conclusión de que si esto es lo que hay que hacer, se hace y va a salir bien. Los INTP es más, tú sales así, porque tal, y si digo hago esto pueden suceder estas otras 47 cosas, entonces hasta que no lo tienen súper cerrado, no toman la solución, no la ponen en práctica. Esta tendencia, por ejemplo, también se ve a la hora del conflicto. Los INTJ tienden más a abordar el conflicto si surge y los INTP van a esquivarlo, prácticamente hasta sus últimas consecuencias. En esta interrelación también se ve el uso de Phi en los INTJ versus Fe en los INTP, ya que Phi es la armonía interna, si tengo que decir algo te lo digo y me quedo tranquila, versus Fe, que es la armonía externa, mejor no voy a decir ni hacer esto porque la voy a liar parda y paso de problemas. En conclusión, a la hora de resolver un problema, los INTJ valoran más los resultados tangibles del método y los INTP valoran más la coherencia del método. Los INTJ pueden estar desconectados del mundo a través de Ni, pero gracias a Auxiliar T llegan a confiar bastante en los métodos más objetivos del mundo para los sistemas y demás, para realizar lo que tienen que realizar, para hacer lo que tienen que hacer y tal cual. Por eso la gente TJ en general saca conclusiones bastante rápido de las cosas, es decir, su forma de razonamiento es rápida y directa, porque están conectados con los hechos y datos objetivos del mundo. Y además tienen un mayor sentido de la urgencia a la hora de resolver un problema o tomar una decisión. Por otra parte, esto puede hacerlos un poco menos cuidadosos y acertados a la hora de tomar una decisión. Por otra parte, los INTP también tienen poca o nula conexión con los sistemas objetivos de la realidad, pues confían en sus propios modelos creados a través de la función T. Tienen su propia idea de cómo es el mundo y eso los puede hacer más ciegos ante las cosas, que a otros les puede parecer evidentes. Y es que ellos no se precipitan tanto como los INTJ a la hora de llegar a conclusiones, sino que mastican mucho en esas ideas. Digamos que los sistemas de razonamiento de los INTJ son más directos y simplificados y los de un INTP son más complejos y deliberativos. Aunque un INTJ haya tenido una reflexión previa, para él lo importante es llegar a una conclusión, extraer algo de ahí, o algo que pueda tener una aplicación en algún futuro. En cambio, para los INTP es más importante en análisis, aunque el final no sea concluyente o aunque el final no tenga una aplicación práctica. Y hasta aquí creo que estas son las diferencias más sustanciales de cómo funciona el cerebro de los INTJ y el de los INTP. Ya habéis visto que prácticamente todo lo hacen distinto. Contadme qué otra pareja os interesaría que hiciera una comparativa igual que esta, ¿vale? Y la tendré en cuenta. Y nos vemos la semana que viene. Pasad buena semana. Adiós.